Bye, Chapa, ¿cómo están? Hoy empezamos la serie de lecciones acerca de la antropología filosófica dentro de nuestra disciplina filosofía. Le vamos a dedicar la clase a las distintas conceptualizaciones o términos que se han utilizado a lo largo de la historia para tratar de definir al ser humano. La Tierra existe hace 4.530 millones de años. Los seres vivos hace más de 1.000 millones de años en este planeta y fueron coevolucionando y compartiendo las bondades de la naturaleza hasta que surgió nuestra especie, emparentada con los hoy existentes grandes primates. El Homo sapiens vive hace aproximadamente 200.000 años, surgió como especie en África y se fue expandiendo a todos los continentes. La antropología filosófica, como su nombre lo indica, es el estudio filosófico de los seres humanos. Históricamente, uno de sus intereses ha sido definir tanto lo que somos como lo que no somos. Por eso es que muchos pensadores se han dedicado a establecer las semejanzas y diferencias con el resto de animales que pueblan nuestro planeta. Numerosos tratados, textos, libros, artículos analizan o muestran qué es lo que nos distinguiría, haciéndonos diferente a todos los demás seres vivos, en especial con respecto a los mamíferos o primates, que son los animales más cercanos evolutivamente a nosotros. El nombre de nuestra especie es Homo sapiens, porque somos seres pensantes o con raciocinio. La racionalidad es la base de nuestra adaptación y nos ha permitido desarrollarnos. Irónicamente, también somos la única especie cuyos miembros han provocado una extinción global masiva, poniendo en peligro la existencia de la propia. Por ello es que algunos antropólogos y otros científicos hablan de que nos encontraríamos en el Antropoceno, o periodo geológico caracterizado por grandes cambios en la naturaleza provocados por el ser humano. En el mapa se puede observar cómo se han distribuido las poblaciones humanas a través de la Tierra, adaptándose principalmente gracias a la cultura y a la razón. Uno de los términos más antiguos que se han acuñado para definirnos es el de zoon politikon, expresión dada por Aristóteles en el siglo IV a.C. y que significa animal político o cívico, o incluso animal social. La polis eran las grandes ciudades o estados de su época. El ser humano necesita la compañía de los demás. Vivir en sociedades organizadas es un impulso natural de nuestra especie. Henry Bergson nos había dicho: si pudiésemos prescindir de nuestro orgullo, si para definir nuestra especie nos atuviésemos estrictamente a lo que la historia y la prehistoria nos presentan como característica constante del ser humano y de la inteligencia, no hablaríamos del humano como Homo sapiens, sino como Homo faber. En definitiva, la inteligencia es la facultad de fabricar objetos artificiales, en particular herramientas para hacer herramientas y de modificarlas indefinidamente. Esto es a lo que nosotros hoy en día llamamos técnica o tecnología, entre otras cosas. Tenemos la capacidad de crear herramientas o utensilios con los cuales modificar el medio y también a las herramientas ya creadas. Y esto es algo que va evolucionando e intentando mejorarse con el correr de los años, quizás de manera mucho más acelerada en los últimos tiempos. También existen otros seres vivos que fabrican o utilizan productos naturales como herramientas rudimentarias. Sin embargo, lo hacen de manera mucho menos compleja. En esta cuestión hay que tener un cierto cuidado, porque en realidad la tecnología no es siempre buena y no es tampoco siempre mala. Depende del uso que se le da, pero también depende del diseño que se le haya conferido. Se crean cosas con fines malos y se crean cosas para el progreso y que también pueden ser malos por ser usados inadecuadamente. Para Ernst Cassirer, la razón es un término verdaderamente inadecuado para abarcar las formas de la vida cultural humana en toda su riqueza y diversidad.
pero todas estas formas son formas simbólicas. Él dice que creamos símbolos con los cuales nos adaptamos al medio ambiente y avanzamos hacia la construcción de la civilización. De allí el término de animal simbólico. En el caso del lenguaje, es una diferencia específica solo de grados y no exclusiva del humano con respecto a otros animales, ya que existen animales capaces de emitir sonidos para comunicarse, de hablar a través de gestos e incluso de transmitir emociones. Pero los símbolos no terminan con los lenguajes, idiomas y formas de comunicación. También abarcan a todo lo que consideramos en cierta manera civilización, cultura, arte, incluso religión, la oratura, la mitología y las creencias. Somos animales muy especiales por todo lo que podemos crear y simbolizar. Y recordemos que los símbolos se pueden utilizar de manera ética, con muy buenos objetivos, o también se pueden utilizar a maneras de violencia simbólica para discriminar o despreciar a ciertos colectivos humanos. Johann Huizinga nos llama Homo ludens, es decir, humano que juega. Para él el acto de jugar forma parte de nuestra cultura y el espíritu del juego se halla presente en todas las sociedades. De hecho, había pronunciado estas palabras: el juego es más viejo que la cultura porque ésta presupone una sociedad humana. Jugamos de manera diferente a otros animales, con reglas y asociándonos en colectivos o grupos. El juego es importante en nuestra vida desde pequeños, pero aún siendo adultos. Es despreciable manipularlo por esto. De hecho, incluso en las relaciones internacionales se habla de respetar las reglas del juego. Pero debemos cuidarnos de no idealizar las competiciones, no volvernos fanáticos, no aprovechar ni manipular las competencias o los deportes. Y tampoco caer en la lealtad al grupo o a las barras por encima de la lealtad a la humanidad o a la ética y la moral. Recordemos que hay episodios a través de la historia que, por ejemplo, los Juegos Olímpicos habían sido manipulados en Berlín por Hitler. Luego está el caso del partido entre la selección argentina y peruana en el Mundial Argentino, que había sido manipulada también por la junta militar, la dictadura en ese país, solicitando una derrota del equipo peruano por goleada a cambio de prisioneros políticos. Otro caso recordado es del Real Madrid en época de la tiranía del generalísimo Franco. También nos llaman Homo economicus. Sin embargo, este término ha recibido numerosas críticas por estar vinculado al egoísmo, a la búsqueda de ganancias. La economía en realidad es el arte de satisfacer las necesidades a través de la extracción o transformación de bienes o la prestación de servicios. Aquel que dice que la economía es la obtención de ganancias está muy equivocado, a pesar de lo que creen muchas personas hoy en día. Ya Aristóteles llamaba crematística al arte de buscar solo el lucro, al hacer que el dinero pretenda ganar dinero sin trabajo o sin transformación de la naturaleza. Hoy en día más bien nos llaman Homo reciprocans, luego de haber estudiado a las culturas indígenas de América, entre ellas los guaraníes, que tenían al yopoi como una virtud, el regalo, manos abiertas unos a otros, la reciprocidad, no solamente en el intercambio de bienes y favores, sino también con la naturaleza. Y no solamente en nuestro tiempo, sino con nuestros antepasados y con las generaciones futuras a quienes debemos el medio ambiente. Nosotros necesitamos de bienes para subsistir, como pasa con todos los animales. Sin embargo, hemos creado a la economía para tratar de distribuirlos equitativamente o de utilizarlos de mejor manera. Quizás el término de más reciente creación para definir a nuestra especie es el de Homo ecologicus, debido a que la distinción fundamental hoy en día entre animales humanos y no humanos es que nosotros tenemos potencialidades para destruir severamente a la naturaleza, pero también para intervenir y enmendar los errores. Recordemos que Aristóteles hablaba del acto y la potencia. Nuestras capacidades, nuestras posibilidades son muchas. Hasta ahora ninguna mega extinción fue debida a causas vinculadas a ninguna especie o proveniente de la biosfera.
como la que estamos actualmente viviendo por obra y gracia de humanos. Aunque podríamos decir que no de todos, sino de una parte, quizás los que deciden seguir con actividades poco sustentables, los que se aprovechan de la naturaleza por fines egoístas, o a quienes también podemos culpar o responsabilizar serían a políticos, empresarios, líderes corruptos o deshonestos que permiten las actividades contra la naturaleza por algún beneficio propio, particular o grupal. Como ninguna especie, no obstante, tenemos la capacidad de tener la masacre, de rectificar nuestro rumbo y restituir incluso muchos de los daños ya causados. Como vemos en esta imagen, hemos pasado de ser homínidos a animales que utilizan herramientas, que caminan en dos patas y finalmente que se concentran en vehículos que no necesariamente tienen que ser contaminantes, sino que pueden ser ecológicos y buenos para la salud, como en el caso de la bicicleta. Alguna vez no existimos y alguna vez desapareceremos como especie. Por ello debemos ejercer la humildad y no creer que nuestras capacidades específicas nos hacen superiores o mayores que el resto de los animales. Lo peor sería creer que estas capacidades o diferencias nos dan derecho a disponer de las demás especies a nuestro antojo y para nuestros caprichos egoístas, maltratando o aprovechándonos de otros. Solo cuando entendamos esto podemos avanzar hacia el Homo ecologicus. Muchas gracias por la atención.